Dice la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 15. Dice la Nueva Versión Internacional, dice: sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Sé que la versión 60 trae otras palabras que también la vamos a leer. Primera de Timoteo 4, versículo 15, y dice: ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Siéntese por favor en esta hora. Esta semana, hermano, yo quisiera dar inicio a una serie de mensajes que Dios ha puesto en mi corazón en relación a la conducta cristiana, y le he puesto por tema general: cristianos diligentes. Qué importante es que los cristianos seamos también reconocidos por ser diligentes, hermanos. Yo entiendo que cuando se habla de la parte del carácter, o como algunos la interpretan, la personalidad, los valores, los principios de cada uno de nosotros, por lo general, solemos justificar mucho nuestras acciones. No, pues es que como yo me caí muchas de las veces de la cuna, por eso soy así medio zafado, ¿verdad? No, a mí la vida me ha tratado muy mal y ya me tengo que poner listo de todo. Otros tienen percepciones muy similares también a que, pues si soy así, es porque así me hizo Dios. Y pues ni modo, así me hizo el Señor. Por eso es que soy re buena gente. En donde pareciera ser que justificamos ciertas áreas de nuestra vida conforme a lo que hacemos o a lo que dejamos de hacer. Sin embargo, cuando se habla de esta virtud, de esta conducta en la vida del hombre, pero principalmente en la vida del creyente, he ocupado este pasaje de la Biblia, pero a la misma vez esta historia y esta carta, que se le considera la primera carta de la epístola o la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, como una carta pastoral, en donde el apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, y lo empieza a educar principalmente, aunque también hay toques de exhortación, toques de prevención, y muchos temas que relacionan a la conducta del hombre. Lo empieza a discipular concerniente al tema de una de las virtudes que todo cristiano debe de progresar y prosperar en su relación con Dios. Y es precisamente una virtud requerida por Dios, hermanos, y es la diligencia. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de leer la primera carta de Timoteo, hermanos? Levanten su mano. Esta carta, por lo general, habla en relación a cuál debe de ser la conducta de los diáconos, de los ancianos, la conducta de los obispos, la conducta de los ministros inclusive, y es muy usada cuando por lo general enseñamos a personas que están avanzando ministerialmente hablando o en el liderazgo. He tomado la decisión de ocupar esta historia, este tema, pero dándole un toque particularmente a la vida de cualquier cristiano, del cristiano común, en el sentido, cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no fueron solamente consejos dedicados para ellos, sino que en ellos se debería de observar como una conducta muy requerida en la relación con Dios y con los demás. Pero vaya, también cualquier cristiano, todo cristiano, si algo debe de procurar en su relación con Dios, es su carácter, que cada día vaya progresando, puliéndose, mejorando en relación a la fe. Y cuando se habla precisamente de la diligencia en este contexto, él atendió desde el verso 6 hasta el 16. Él atendió varios temas que vamos a estar desarrollando, hermano, en relación de las siguientes semanas. Pero hoy hablaremos solamente lo que es precisamente la virtud requerida por Dios como diligencia. Y para ello voy a brevemente decirles cuáles son los temas que están del verso 6 en adelante. Él habla que debemos de ser diligentes en relación a las fábulas, a lo que vienen siendo las corrientes doctrinales que se están viviendo, en relación al ministerio de la piedad, que en realidad se refería al discipulado de un cristiano diligente. También él hablaba en relación a la salud del cuerpo. ¿Sabe que el apóstol Pablo, la versión 60, dice que es poco provechoso cuidar el cuerpo? Ya lo han leído muchas de las veces.
Y es el texto favorito de todos aquellos que están en oposición para que la persona se cuide del cuerpo, porque dicen, tú eres cuerpo del Espíritu Santo y entre más grande el Espíritu se puede mover más, ¿verdad? La realidad es que no es así. Solo la versión 60 y alguna que otra versión sostiene esa frase. La gran mayoría de las versiones sostienen la versión o la palabra, el cuidar el cuerpo es provechoso, pero hay otras partes de tu relación con Dios que también debes de procurar. En relación al sufrimiento del ser cristiano, cuando el cristiano diligentemente actúa conforme a los sufrimientos que va padeciendo, ¿cómo debemos de actuar? Otro le habla de no limitarse, hermanos. Qué importante es que en la fe el cristiano debe de saber que diligentemente no debe de guardar prejuicios en su vida cristiana. Mire, si algo se le caracteriza mucho al latino, al hispano, es que somos muy prejuiciosos. Tenemos esa tendencia muy marcada. Lamentablemente también hay muchos cristianos, y él le habla a partir de esta frase, cómo debe de vivir un cristiano en relación en su diligencia sobre los prejuicios o los límites de la vida, en ser ejemplo de amor, conducta, fe y pureza. 4 palabras que parecieran ser imposibles para poder caminar en la fe, pero en la diligencia se van puliendo, van madurándose. También le habla en relación a no descuidar el don que Dios te ha dado. ¿Sabía usted que sí hay cristianos que por negligencia, que la palabra negligencia es el antónimo que viene siendo diligencia? ¿Sabía usted que hay cristianos que por negligentes han apagado sus dones? Esto no tiene nada que ver ataques espirituales necesariamente, sino que de alguna manera lo que Dios les ha dado como dones, los han apagado. Y Pablo le da a Timoteo un consejo y le dice, acuérdate que impusimos manos a favor de ti. Y no solo impusimos manos, sino que cuando se te impusieron manos, se te dio, el Señor te habló y te dio dones que tú los debes de poner en práctica. A veces negligentemente el cristiano sí apaga esos dones, hermano. Y esto no tiene nada que ver ni con Dios ni con el diablo, sino precisamente tiene que ver con uno mismo. Y también le habla en estos versos en relación a cuidarse del ego o del yo, uno de nuestros principales enemigos con los que luchamos en esta vida, esa parte que se opone, que en realidad es la carne que se opone a que no le gusta. Mire, es característico que en la fe también existen creyentes que no les gusta que los corrijan. A nadie generalmente nos gusta ser corregidos. Creyentes que no les gusta que obviamente les aconsejen. Ellos creen que lo que ellos creen es lo correcto y nomás eso está bien. Ese es el ego en parte. No les gusta cambiar. Así como que así soy yo y si el Señor me va a cambiar, que Él me cambie. Cuando para empezar ni el Señor te cambia. El que tiene que cambiar es uno con la ayuda de Dios. Para empezar de caja, hermano. Hay gente que está a veces orando, Señor, cámbiame. Hermano, ¿cómo le ha ido? Pues ya tengo varios años y el Señor no me cambia. No, pues que no te va a cambiar el Señor, hermano. El que tienes que cambiar es tú y yo. Por eso le dijo Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo. O sea, no le dijo, pídele a Dios que te ayude a cambiar, en el sentido de que tú eres el que eres la víctima y el Señor es el que lo va a hacer todo. No. En realidad, en la relación con Dios, diligentemente, el que va desvaneciendo, el que va venciendo, el que va trabajando con el ego, es uno mismo, en comunión con Dios. Es cuando el Señor le entregamos el gobierno de nuestras decisiones, de nuestra voluntad, de nuestras reacciones. Y el apóstol Pablo aquí le daba a Timoteo unos consejos, digo esta palabra, hermano, magistrales en relación a la diligencia en la comunión con Dios. Por eso cuando le dijo, cuídate de ti mismo, en relación a ello le dijo en otra versión más actualizada, pero más acertada, le dijo, sé diligente. Y cuando se habla de la palabra diligencia, por lo general, nosotros la interpretamos dependiendo del contexto, que no está mal, está bien trazado. En realidad la palabra diligente, de acuerdo a un diccionario, dice que es el cuidado de la ejecución de lo que hacemos. En otras palabras, que todo lo que nosotros hacemos, pensar, hablar, observar, trabajar, ir, todo lo que conlleva la vida del hombre, dice, eres cuidadoso de lo que estás haciendo. No es ser paranoico, es ser cuidadoso.
También se define como la habilidad, la prontitud o la prisa. En otras palabras, no solo tiene que ver con el cuidado de hacer las cosas, sino encajar en el tiempo apropiado, en el momento indicado. Porque generalmente nosotros sufrimos de un pequeño letargo al momento de hacer las cosas, hermanos. El Señor nos está, hable y hable. ¿Y lo que dijiste, Señor? Así. Cuando el Señor sigue, hable y hable y hable, y viene posteriormente la mala experiencia, y por lo general ese letargo, debido a la falta de diligencia, que es negligencia, nos conlleva o nos lleva a malas experiencias en la fe en Dios. También la palabra diligente se le relaciona con una persona rápida y activa. En otras palabras, alguien que aprende a que cuando es el momento del Señor. Yo creo que son de las cosas que más padecemos los cristianos, hermanos. No sabemos a veces discernir el momento de Dios. Sabemos de lejos que se ven posiblemente que las aguas están temblando y se van a abrir. Hablo metafóricamente. Pero no sabemos cuál es el momento de entrar en ellas. Escuchamos la voz del Señor que nos dice, ven y baja de la barca. Pero hay cierto temor y no sabemos si debemos de bajar. Y si bajamos de la barca, por alguna razón, observamos a nuestro alrededor y en la falta de diligencia nos hundimos por la falta de fe. Al punto, hermano, que la diligencia se ha convertido a través de la Biblia en una de las virtudes más importantes de la vida cristiana. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Todo creyente, todo cristiano debe trabajar en la virtud de la diligencia en su relación con Dios. Todo. Un cristiano que empieza en el Evangelio debe de saber que la diligencia ahora es parte de su vida en Dios. Un cristiano que está creciendo en el Señor debe de apoyarse más en la diligencia. Un cristiano que ya sirve al Señor debe de apoyarse más todavía en la diligencia. Una persona que participa en algún ministerio, la diligencia es vital para poder servir en una área tan privilegiada que es un ministerio. Porque si no hay diligencia, automáticamente como antónimo que es la diligencia, descuido, pereza, indecisión, falta de motivación, hasta cierto punto rebeldía y todos sus derivados, lamentablemente cuando el cristiano no es diligente, es como la sopa. Aquí nomás hay de dos sopas. O eres o no eres. Cuando el cristiano no es diligente en conducta, en relación con Dios, automáticamente el cristiano es negligente. Y aquí no hay como que, pues vamos los tres de la mano, ¿verdad? Así nos la llevamos chévere. No, es que la realidad es que el cristiano se tiene que inclinar a que su relación con Dios vaya siendo más diligente cada día. Y Pablo, el apóstol Pablo, tuvo el cuidado de guiar a Timoteo en estos consejos que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que, ¿cómo se definiría entonces ser diligente espiritualmente? Porque hemos hablado que la diligencia tiene que ver con la parte moral, con la parte conducta, la parte reacciones, la parte decisiones de la vida del hombre. Pero cuando se habla la opinión o la definición de la diligencia espiritual, formulé mi propia definición y se la quiero compartir. Es la conducta de cuidado, prontitud y obediencia que adoptamos al momento de caminar en la fe con Dios. En otras palabras, es una virtud que vamos desarrollando, aprendiendo, desarrollando y perfeccionando. Así. Porque de caja le tengo que decir que la diligencia no es así como que, Señor, hazme diligente, ¿verdad? Y luego yo me levanto en la mañana y no sé qué me está pasando, pero soy más diligente, ¿verdad? No, hay que corregir eso. Tampoco la diligencia es así como que es que tuve unos papás muy prudentes, muy sabios y pues algo se me pegó. No, tampoco necesariamente, aun cuando influye el entorno, el núcleo familiar. Tampoco es así como que, pues yo fui criado en una familia de principios, es bueno, pero a veces la personalidad es más fuerte que nuestro carácter y por ende dejamos de ser diligentes. Pero tampoco es la expresión de decir, como dirían algunos, ¿verdad? Es que el Señor está tratando conmigo, yo soy una ovejita del Señor. Eres una oveja del Señor.
pero eres una oveja del Señor, que el Señor, a través del Espíritu Santo, su principal misión es guiarnos al crecimiento, al progreso, a la prosperidad de nuestra comunión con Dios para llegar a la medida del varón perfecto. Así que cuando Pablo le daba a Timoteo estos consejos, no se sabe a ciencia abierta, hermano, si se los daba porque Timoteo padecía de ellos, carecía de ellos, o si porque Timoteo le iban a ayudar para que mejorara su manera de conducirse. Lo que sí se sabe es que Timoteo en este entonces ya era el pastor de una de las iglesias de Éfeso. Lo característico de las iglesias de Éfeso es que a donde había llegado el apóstol Pablo a enterarse que había puesto a Timoteo, ya había ancianos, hermanos, ya había personas que ya tenían más conocimiento del evangelio. Había personas que, vivían mejor económicamente. Había personas que por alguna razón tenían influencia, de tal manera que Timoteo era como un capullo entre ellos. Así que cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, esta virtud te va a ayudar a ser un buen pastor, te va a ayudar a ser un buen líder. Pareciera ser que se trata la vida cristiana cuando salimos al mundo exterior. Nos encontramos con gente de toda índole, gente buena, gente mala, gente malvada, gente con principios, gente con astucia, gente sagaz. Y luego venimos a la iglesia, ¿verdad? Y nos encontramos esos hermanos mañosos. Aquí también hay, hermanos. No quisiera, pero hay que reconocer, ¿verdad? ¿Acaso, no me diga como Judas, ¿verdad? ¿Acaso soy yo, pastor? No me diga eso, por favor. No haga eso. Usted mejor se debe conocer. Ay, pastor, ¿acaso habrá uno entre nosotros? No se preocupe, no me asusto. En todas iglesias existen. El día que no existan estas personas en las iglesias, pues seguramente ya perdieron el norte, porque tratamos constantemente con personas que nuestro carácter, que nuestra personalidad, que nuestros valores, nuestros principios están en constante cambio. Y de alguna u otra manera aflora también la rebeldía, aflora la imprudencia, aflora la negligencia. Por ende, hay que ser totalmente realistas. Estamos en un grupo de creyentes en donde vamos aprendiendo a caminar con Dios. Así que cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, y finaliza con esas palabras, sé diligente, le da a entender porque esta es una virtud que te ayudará a caminar con Dios, a ser de bendición para otros, a que la obra que estás realizando en el Señor sea buena, a que cuando crezcas y madures, seguramente, son palabras mías, y te cases, si es que todavía no se casaba Timoteo, y te cases, Timoteo, puedas encontrar una buena relación, puedas tener una buena familia y puedas prosperar en la vida en Dios. Cuando un cristiano cuida la virtud de la diligencia en su relación con Dios, hermano, muchas cosas mejoran. Si tenemos la impresión que las cosas mejoran por el hecho de orar solamente, es una base solamente, es un pilar, pero no lo es todo. Mire, tantos años en el evangelio como ustedes, algunos de ustedes, y conocemos creyentes de oración, se autoproclaman de oración, o los vemos orar mucho, pero no son diligentes. No lo son. Conocemos cristianos que inclusive sirven a Dios, pero constantemente por la falta de diligencia, muchas cosas no salen como deberían de salir. Así que esta virtud tiene un carácter pastoral, y el deseo de mi corazón, como se lo transmitió el apóstol Pablo a Timoteo, en abonar a su fe en Dios, a su conducta moral en Dios, de la misma manera, hermano, yo creo que en cada uno de nosotros está esta parte de ser diligentes en nuestra relación con Dios. Así que, ¿qué enseña la Biblia en relación a la importancia de ser diligentes en la fe? Brevemente comparto unas razones en que la Biblia dice hacia qué debemos de ser diligentes como cristianos. En primer lugar, debemos de ser diligentes a los mandamientos del Señor. Mire lo que dice Deuteronomio 6:17, dice, guarda cuidadosamente, porque la palabra cuidadosamente es un sinónimo de diligencia. En otras palabras, lo leeré en versión, no como las Biblias lo marcan, pero sí en el sinónimo. Guarda diligentemente los mandamientos de Jehová, nuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. En otras palabras, no solamente es una virtud que necesitamos para mejorar propiamente, sino se trata de un mandato que Dios le dio al creyente, al cristiano, en donde le dice,
esta virtud que es mi palabra, si tú cuidadosamente la absorbes, la aprendes, la transmites, la ejercitas con la diligencia, con el cuidado debido, dice básicamente, dice, cumplirás con lo que yo estoy haciendo. 2, ser diligentes también somos llamados a nuestra manera de pensar, hermanos. Dice la Biblia en Proverbios 21:5, dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Es un refrán que da a entender que cuando en la fe, en cualquier área, tú caminas cuidadosamente, tú caminas en el tiempo de Dios, tú caminas trabajando, esforzándote para la obra del Señor, dice, a su tiempo va a llegar la bendición de Dios, va a llegar lo que Dios tiene para tu vida. Pero si vas locamente, dice, en otras palabras, de desesperado, de mala manera, frustrado, sin saber hacia dónde vas, dice, te vas a empobrecer. Por eso a veces uso la frase yo y digo que hay cristianos que parecen gallinas sin cabeza. Andan corriendo para todos lados menos para donde el Señor los debe de llevar. Porque tienen todos los elementos en su mente, tienen todos los elementos en sus manos, pero el hecho de no poner los pensamientos en el orden conforme a la palabra de Dios, los lleva a la desesperación. Pero cuando estamos, hermanos, diligentemente pensando, ahí es cuando hay bendición. Mira, un cristiano tiene que aprender a manejar sus pensamientos. Si viene el enemigo y te ataca y te dice, no, eres un fracasado, no la vas a hacer, a ti ya Dios se olvidó de ti, nunca hiciste nada en la vida, ¿quién te dice que ahora vas a hacer algo? Y tú te quedas así como, sí, es cierto, no me había puesto a pensar en eso. Locamente te estás equivocando. Pero si tú usas tu mente y dices, el Señor me cambió, Él me transformó, hay consecuencias que estoy pagando de mi desobediencia, pero ahora que vine a Cristo, el Señor me está limpiando el camino. El Señor hizo un milagro. Y si hizo el milagro de la salvación, cuanto más va a abrir puertas, mira, diligentemente nuestros pensamientos están colaborando con la voluntad de Dios. 3, ser diligentes al momento de tomar decisiones. Dice la Biblia en Eclesiastés 9:10, dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Cuando usted lee la palabra fuerzas, aquí como dice Eclesiastés, es porque una persona diligente también es una persona que se esfuerza. O sea, en otras palabras, el proverbista decía, todo lo que tengas a la mano, lo que Dios te avale, lo que Dios te diga que es bueno, dice, hazlo diligentemente. Mira, los cristianos, las personas cuando no tienen a Cristo, a veces son bien aventados, hermanos. Bien aventados. Ponen negocios, se casan, compran una casa, compran un carro. Usted los ve haciendo y deshaciendo. Que vaya, vamos a ser realistas. Muchas de las veces sí son acerteras esas decisiones. Pero curiosamente a veces nos toca ver en la fe, cristianos, que Dios les ha dado habilidades, les ha puesto el tiempo a su favor, les ha hablado y les ha dicho, hazlo. ¿Y sabe qué, hermano? Estamos todos indecisos. Así como que, ¿me lo confirma, Señor, por favor? Ahora, voy a hacer una corrección. Perdón, una afirmación. Voy a remarcar algo. No significa que ahorita que se acabe el culto, usted se va a ir y le va a decir a su esposa, ¿a dónde vas? Y le va a decir a su esposa, voy a la agencia porque el Señor ya tiene un carro para mí. Es mío, antes de que me muera. No, no cometa ese error. Porque en la diligencia también está la prudencia. El saber si estoy capacitado, si financieramente puedo. Si para allá tengo un carro, ¿para qué quiero 2? Ahí está, pastor. No tengo, ahorita voy por el no hagas eso. Yo no estoy hablando de esa diligencia a que el tiempo se acorta. Yo estoy hablando de la diligencia de tomar decisiones, como puede ser lo que Dios pone a nuestra distancia, a nuestra capacidad, y nosotros no lo tomamos. Es como aquel joven, ¿verdad? Cuenta una historia que una vez un joven le estaba orando al Señor, pidiéndole por una novia. Señor, dame una novia, dame una novia, dame una novia. Y pasaban los años. Y ahí estaba la muchacha en la iglesia. Señor, dame una novia. Y no pasaba nada, hermano. Y una vez pasó la novia, pero la novia del otro, porque se casó con otro. Y a veces así le pasa a muchos cristianos. Pueden ver la mano de Dios a su favor.
Pero la indecisión, como dice el proverbista, el eclesiastés, el predicador, cuando veas que ya es de Dios, no tengas miedo. Y de eso se trata estos mensajes, que veamos a la luz de la palabra de Dios cuándo hay que tomar decisiones diligentes, hermanos. Cuándo hay que tomar decisiones en donde nosotros digamos, aunque el riesgo en mi mente ahí está, aunque la experiencia me dice otros cálculos, yo estoy caminando por fe diligentemente que Dios lo va a hacer, y uno va y toca la puerta, uno va y abre, y uno va y obedece a la voluntad de Dios. Siguiente, la diligencia también al momento de darnos cuenta que en tiempos difíciles la diligencia será tu mejor aliado. Dice la Biblia en Proverbios 22:7. El perezoso se queda sin comida, pero el trabajador, o sea, el diligente, dice, la tiene en abundancia. A mí me llama mucho la atención como a veces en la fe cristiana, los cristianos cuando se trata de esforzarnos, hermanos, esforzarnos, pero esforzarnos en los límites, como le dijo a Pablo a Timoteo, en los límites. A veces las cosas obviamente no salen como nosotros queremos, pero cuando estamos en Dios, en la diligencia en Dios, Dios hace prosperar el esfuerzo de la diligencia. Pero cuando no estamos en el esfuerzo de la búsqueda de Dios, de la diligencia en Dios, y locamente comenzamos a hacer cosas en exceso, sí le sucede al cristiano que en vez de traerle bendición le afecta. Este refrán, cuando dice el perezoso se queda sin comida, es porque está hablando de un tiempo bueno que había llegado, y el que lo había detectado y se había hecho diligente, le había sacado fruto, pero el que no, se fue pensando y dijo, pues al rato vienen mejores tiempos, y por el hecho de pensar, al contrario, se empobreció más. Ser diligente también ante la venida del Señor. Dice la Biblia en Mateo 24:46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Le platico algo personal, hermanos. Cuando yo estaba más joven, yo tenía esta idea medio extraña. Vaya, es el crecimiento de la fe. Supongo que algunos de ustedes también. Yo estaba en mi cama y yo decía, ¿cuándo irás a venir, Señor? Y luego yo decía, no vengas cuando me esté bañando. Qué vergüenza, señora. Cada quien. Señor, nomás no vengas cuando estoy viendo una película. Qué vergüenza, Señor. Porque uno tiene la impresión que cuando venga el Señor, uno quiere estar haciendo las cosas del Señor, hermanos, porque no hay nada como que así suceda, ¿verdad? Qué glorioso sería que cuando el Señor venga nos encuentre adorándole. Lo digo, no soy así como que legalista ni muy espiritual. Es que es la verdad. Qué glorioso sería que las iglesias estuviéramos adorando al Señor y el Señor viniera por su iglesia. Pero ¿qué cree, hermano? Cuando la Biblia dice que Jesús dijo estas palabras, hace referencia a que en la fe cristiana muchos construyen sobre las cenizas, sobre la arena, sobre el polvo. Y ahí lo único que hay es una vida superficial. Y por eso hizo la comparación y dijo que tu relación con Dios sea tan sólida, que estés en la diligencia, que cuando Él venga en tu corazón, Él sepa que tú estás listo para irte. Pero también, más allá, fíjese, hermano, el apóstol Pedro también le aconsejó a la iglesia cristiana, y yo creo que lo hizo en un marco de experiencia. Le dijo a la iglesia cristiana así: por lo cual, hermanos, sed tanto más diligentes en afianzar vuestro llamamiento y vuestra elección, porque haciendo estas cosas, fíjese lo que dice, no caerás jamás. Si alguien tenía experiencia de las malas decisiones que se tomaban en el carácter, era él, hermanos. Porque cuando usted lee la vida del apóstol Pedro, el apóstol Pedro cometió varios errores que le salieron muy caros y que seguramente en la madurez en la fe, en su vejez, en su caminar con Dios, los fue puliendo. Y yo me imagino a un Pedro en su vejez, siendo anciano, acordándose, ¿cómo se me ocurrió decirle al Señor, al maestro, no te vayas a la cruz? Ay, ¿qué estaba pensando? Y por eso aconseja a la iglesia y le dice, sé diligente, sé cuidadoso, antes de hablar,
Sé cuidadoso antes de pensar, sé cuidadoso antes de reaccionar, sé cuidadoso antes de que todo lo que hagas en la vida, les dice. Cuando eres diligente, dice, él dice así, no caerás jamás. Obviamente no se refiere a una perfección, pero sí se refiere a que se va progresando en la fe cristiana al punto que los errores de la fe, de la comunión con Dios, se van puliendo, van madurando al grado que ya no caemos por cosas tan infantiles o tan inmaduras en la comunión con Dios. Como por ejemplo, ¿verdad? Es que esta semana ya tengo un mes y no me ha ido bien, me ha ido muy mal. No te desmotivas, no te desalientas, no te desanimas al grado de dejar de congregarte. Sabes que las cosas no marchan bien por diferentes razones, pero eres diligente y entiendes que todo está en las manos de Dios. Y entiendes que Dios no te ha abandonado. Y vamos madurando en la fe cristiana al punto que ya no somos esos cristianos fluctuantes. Así que cuando Pablo, el apóstol Pablo, le da a Timoteo esta lista, seguramente esta lista la podemos nosotros sin ningún problema armonizar de cómo podemos ser diligentes en nuestra relación con Dios. Le hablé de lo que es la diligencia como una responsabilidad cristiana. La diligencia de lo que produce en el caminar con Dios. Pero brevemente le comparto cómo se puede desarrollar la diligencia en la vida cristiana. Hay muchas maneras, pero voy a abordar 3 de manera breve. 1, con una mente renovada. Mira, nosotros debemos de aprender a ser cristianos, que nuestra mente se abunde de la palabra de Dios, de solo la palabra de Dios. No significa que vamos a omitir la vida exterior, no. Significa que nuestra prioridad, que nuestra necesidad, nuestra importancia es saber que ahora tenemos la mente del Señor. ¿Por qué lo digo? ¿Sabías tú que las personas que trabajan en los bancos les enseñan principalmente las características de los billetes reales? También les enseñan los billetes falsos. Pero ellos se enfocan en el billete real y todas sus características. ¿Por qué? Porque trabajan con dinero de una manera tan rápida. Hay presión de cliente, tiempo, etcétera, etcétera, que ellos, solo sus dedos, a veces sus ojos, el aroma, pero principalmente sus dedos, es la facultad para determinar cuándo se encuentra un billete falso. Por lo tanto, tantos son los billetes verdaderos que van pasando que de repente, este es falso. La diligencia no consiste en cuidarnos necesariamente de todo lo malo que nos puede suceder, que hay que ser cautelosos. La diligencia consiste en saber que ahora nuestra mente se renovó en el Señor. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y cuando habla la renovación de la mente, se refiere a todo lo que la palabra de Dios nos va enseñando de cómo ser mejores creyentes, cómo ser mejores esposos, cómo ser mejores trabajadores, cómo ser mejores hijos, cómo ser mejores hermanos, cómo ser mejores líderes, cómo ser mejores educadores, etcétera, etcétera, al punto que aunque sabemos que hay muchas maneras de poder hacer las cosas bien, entre comillas, nuestra principal prioridad radica en que Cristo está en nosotros y tenemos la mente de Él, y conforme a su palabra, nosotros vamos a desarrollar técnicas o experiencias de cómo tener una mente renovada. La mente renovada consiste en que cuando tú y yo como cristianos dejamos que el Señor trabaje. Mira, tristemente, a ver, hombres, porque esto nos pasa más a los hombres. ¿Quiénes les ha pasado que han comprado algo para arreglar y nunca lo arregla? Vea, un voluntario, ¿verdad? Un sincero. ¿Y los demás? Todo lo que compran lo arreglan. Ahí le pregunto a su esposa. Le va a sacar el 7 de abril de 1998. El clima estaba 88. No te lo voy a escuchar. Porque el hombre, por naturaleza, el varón, tiene la tendencia de decir, lo voy a arreglar, o lo voy a cambiar, o lo voy a reparar, etcétera, etcétera. Y compramos el objeto. Pero la realidad es que ahí está empaquetado. A veces hasta dentro de la misma bolsa de Walmart, ahí está todavía. Y sabes, la mente renovada
no es solamente el concepto de saber lo que la Biblia dice. La mente renovada es la voluntad de querer hacer el cambio en el Señor. En otras palabras, en donde yo voy alimentando mi concepto, mis definiciones, mi carácter, mi personalidad, y cada día le voy entregando al Señor esas partes de mi vida. Y voy diciendo, es cierto, antes era muy perezoso, es cierto, antes no me importaba, es cierto, antes me cuidaba que no me vieran, es cierto, antes era así, pero ahora decido ser temeroso, diligente, honrar a Dios, mejorar las cosas, no para complacer a ellos, para complacer a mi Señor que está en el cielo. Y esa es la mente renovada que el cristiano va experimentando en su relación con Dios. Hermano mío, la gente no se hace buena nomás porque sí. Los cristianos no maduramos nomás porque sí, porque escuchamos muchos sermones o porque tenemos YouTube ahí con muchas predicaciones o muchos cantos. No, esta es la condición de entregarle diariamente al Señor nuestra mente, nuestras ideas, nuestros pensamientos y dejar que Él los gobierne y que Él haga cosas mejores de las que nosotros podemos hacer. Pero eso se entrega. Pero no como los niños, hermanos. Miren, los niños son bien tremendos. Ha habido ocasiones que yo he tenido que intervenir en ciertos asuntos con mis hijos. Viene uno y me dice, es que él me lo dio. Y luego le hablo al otro, ¿verdad? Y le digo, ¿se lo diste? Me dice, sí, pero ya lo quiero de vuelta. Usted también, los suyos son iguales. Así estamos con el Señor. El domingo le entregamos nuestra mente. El domingo le entregamos y le decimos, tómala toda, Señor, tómala, llévame si quieres de una vez. Pero viene el lunes. Quiero de vuelta mi carne. Quiero de vuelta mi vida. Quiero de vuelta mis tendencias. Quiero de vuelta lo que soy yo. Quiero de vuelta lo que me hace sentirme hombre. Quiero de vuelta lo que me hace inteligente. La mente renovada es algo que se le entrega al Señor porque se tiene que cambiar. Porque es algo nuevo que el Señor va haciendo en nosotros. ¿Cómo se puede desarrollar la diligencia en mi vida cristiana? Cuando mi vida comprende que ahora lo único que debe de hacer es glorificar a Dios. Mira, cuando uno se casa, nosotros entendemos algo bien interesante. Ahora estamos para entregarnos, para convivir, para rendir y muchas cosas más. Nuestra vida, ¿a quién? A la otra persona. Si estoy en lo correcto, hermano. Miren, nomás las hermanas, no sé los hermanos que han entregado, ¿verdad? Pero es que esa es una verdad. Cuando nos casamos nos entregamos, hermanos. Hacemos un pacto, un compromiso de entrega para convivir con esa persona. Al punto que muchas de las cosas que nosotros vamos haciendo en el matrimonio es para favorecer a él o a ella. Es para apoyar a él o a ella. Es para que la contraparte, la otra persona, vaya por amor, vayamos hacia el proyecto de vida. Así funciona el matrimonio. Y cuando la Biblia habla que la diligencia uno la puede desarrollar cuando uno honra y glorifica a Dios, es como dijo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Mira, un buen consejo. Si vas a tomar una decisión, ahí detente unos segundos y pregúntate, ¿esto va a honrar a Dios? Ah, no, pastor, así no se vale. ¿Por qué no? Cuando vas a reaccionar ante algo, preguntémonos, ¿esto honrará, glorificará a Dios? Ahí está la respuesta. Mira, te la pongo así bien fácil, ¿verdad? Así como que para aquellos que de repente les pasa. Cuando estás en tu casa, este es un clásico. A mí me lo dijeron cuando era oveja y ahora como pastor lo puedo entender. Este es un clásico. Cuando estás en casa y como que la carne se empieza a pegar. Y uno dice, ay, ahora es culto. Ay,
Pregúntate, el sentarme, el irme afuera al patio, el que es que enfermarme. Estoy hablando de esos panoramas, hermano. Pregúntate, ¿eso glorifica a Dios? O sea, Señor, aquí estoy glorificándote, aquí viendo esta película bien suave. Pregúntate. Ah, no, pastor, pues es que uno a veces tiene que faltar porque uno tiene que faltar. De veras. Pregúntate si lo que estás haciendo es glorificar a Dios. Eso es la diligencia. Es como cuando estás en una situación financiera y tú sabes que no debes de tomar dinero de ahí porque tienes que pagar algo. Ah, pero llegó una buena oferta, una buena oportunidad, una ganga. Si tú eres diligente, tú vas a decirte a ti mismo, no puedo. Aunque todo se ve muy bien, no puedo. Tengo que ser diligente, tengo que ser cuidadoso, tengo que ser cauteloso, tengo que reaccionar correctamente y no lo debo de hacer. Qué interesante es que la diligencia, aun cuando en la Biblia no la podemos observar de una manera tan detallada, el apóstol Pablo sí le dijo a los cristianos, y que todo lo que hagas glorifique a Dios, honre a Dios. Si tú tienes la impresión, o yo tengo la impresión, que ciertas conductas de mi vida diaria salen bien, pero no honran a Dios, no estamos siendo diligentes. No estamos siendo sabios, no estamos siendo prudentes, no estamos siendo temerosos de Dios. Y la Biblia enseña que la diligencia, dice, al final del día, dice, te va a prosperar. ¿Cómo puedo desarrollar la diligencia en mi vida cristiana? Con una vida con límites. ¿Tú sabías que la diligencia nos pone límites, hermanos? Y no me refiero a límites para pecar, ¿verdad? No, pastor, yo peco poquito. No. Yo hablo cuando la conciencia o cuando el escenario en realidad nos cuesta mucho trabajo como reaccionar. Y dijo precisamente el apóstol Pablo, todo me es lícito, en otras palabras, todo lo puedo hacer. Dice, pero todo me conviene. Dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. O sea, en otras palabras decía el apóstol Pablo, mi relación con Dios, a pesar de que yo puedo hacer lo que me venga en gana, a pesar de que yo puedo hacer lo que me complazca, dice, tengo que saber que hay límites a los cuales yo no debo de cruzar. Hay cosas a las cuales yo no puedo participar. Hay cosas a las cuales yo no puedo ni siquiera intervenir. Hay cosas a las cuales no es correcto en mi comunión con Dios, en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo, en mi servicio a Dios. Y lo empezó a detallar de una manera tan simple que estas simples palabras dan a entender lo suficiente para saber que los cristianos debemos de saber los límites que debemos de mantener en nuestra vida en Dios. Y no me refiero en la búsqueda de Dios, me refiero en la conciencia de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Ponte límites. Mira, la Biblia es muy clara y hace mención que la glotonería es pecado. Lo tomo como ejemplo, no me aboco a ello como tal, como ejemplo. La glotonería es el exceso alimenticio. Y algo que me llama mucho la atención de ciertos animales es que algo característico de los animales, perdón la comparativa, pero es cierto. Hay ciertos animales que una vez que comen y el animal ya no tiene hambre, el animal deja la comida ahí. Él tiene la capacidad de dejarla ahí. Y el hombre, el ser humano, no somos necesariamente así. Nosotros comemos hasta que sintamos la última gomita aquí. Hasta ahí dejamos de comer. Volamos el límite. Te lo puse a manera de ilustración. ¿Qué áreas de tu vida y de mi vida es necesario ponerles límites? ¿Te has puesto a pensar en eso? Te lo voy a dar ejemplo. Ponle límites a lo que ves con tus ojos. Y cuando me refiero límite, me refiero al tiempo que pasas detrás de un televisor, detrás del internet, detrás de un evento en donde aparentemente es distracción y se transforma en ociosidad. Ponle límites a tus finanzas. Sé diligente. No hagas más de lo que no debas. Ponle límite a tu cuerpo. Recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y somos llamados por Dios
para gestionar, administrar lo que hacemos con Él de parte del Señor. Por lo general nosotros somos personas circunstanciales, hermanos. Cuando me refiero a circunstanciales, me refiero que dependiendo del estado de ánimo, dependiendo de lo que nos rodea, nosotros así trabajamos, nos sentimos medio camaleones. Nos adaptamos a la situación. En cierta manera sí es correcto. Debemos de saber adaptarnos. Dijo el apóstol Pablo, a veces me va bien, a veces no me va tan bien. Y de igual manera glorifico al Señor. Y se refería a las circunstancias que venían a su vida como apóstol. Pero yo estoy hablando de los límites, de las bendiciones que Dios nos da y que a veces nosotros mismos las alteramos o las echamos a perder. Somos llamados como cristianos a ser diligentes. ¿Sabes? Como algunos de ustedes. Conozco cristianos que aman al Señor. Son devotos. Se les ve. Son buenos adoradores. Pero al no marcar límites, al no querer mejorar su carácter, al no querer trabajar en su conducta, vieras cómo batallan en otras áreas de su vida. Batallan mucho. Cantan bonito, predican bonito, enseñan bonito, sirven a Dios bonito y toda esa área es indiscutible. Pero la parte interna de su vida personal hay desórdenes. Conozco cristianos que les ha ido muy bien en la vida, tienen un buen trabajo, ganan muy bien, pero por lo general a falta de límites viven con problemas emocionales serios, viven con problemas económicos serios. ¿Y sabes por qué sucede eso? Porque no somos diligentes en nuestra relación con Dios. La fe cristiana no solamente es orar y venir a la iglesia. La fe cristiana es una composición de nuestra manera de vivir, principalmente fuera de la iglesia. La verdadera fe cristiana se manifiesta afuera, hermano, no adentro. Adentro todos cantamos, todos adoramos, todos escuchamos, todos somos reverentes. Pero la verdadera vida cristiana se empieza a aflorar afuera. Y sigo insistiendo lo que generalmente digo. Vente, hija. ¿Sabes por qué hay muchos cristianos que tienen padecimientos emocionales, físicos, financieros, problemas de interacción, problemas de actitud? ¿Sabes por qué? No es porque no conozcan la Biblia, sí la conocen. No es porque a veces no se les enseña bien, sí se les enseña bien. Es porque no se cuidan a ellos mismos, como le dijo Pablo a Timoteo. Cuídate de ti mismo. A eso dice la versión 60. La versión internacional dice, sé diligente. En otras palabras, observa lo que estás haciendo con tu vida. Obsérvate hacia adentro. Observa cómo estás viviendo. No te compares. No veas la vida cristiana como algo que a uno les va bien y a otros les va mal. No veas la vida cristiana que unos son agraciados por Dios y otros no son tan agraciados por Dios. No veas la vida cristiana como tu pasado te tiene tan enlazado a tu presente que esa es tu única salida. No veas la vida cristiana así. Cuando observamos la vida de los apóstoles y principalmente la vida del apóstol Pedro, cuando la observamos, hermano, pasó de ser de un hombre con problemas de altivez, con un hombre que hablaba de más, con un hombre que básicamente no pensaba, y lo vemos en sus cartas, un hombre sabio, un hombre diligente, un hombre apasionado por Dios. ¿Por qué? ¿Fue la llenura del Espíritu Santo en el Pentecostés? No necesariamente. Yo conozco muchos cristianos que hablan en lenguas, pero tienen un pésimo carácter. Conozco cristianos que cantan muy bonito, pero dolorosamente son solitarios. Conozco cristianos, hermano mío, que les ha ido muy bien en la vida, pero lamentablemente sus matrimonios están muy mal. Y no es necesariamente porque el diablo los esté golpeando. No es necesariamente porque las circunstancias así lo han tratado, no. La gran mayoría de las veces, escucha lo que te voy a decir, la gran mayoría de las veces los principales problemas que se provocan a nuestro alrededor, ¿sabes de dónde provienen? De uno mismo. De uno mismo provienen. No provienen del Señor. Su naturaleza es pulirnos, su naturaleza es prosperarnos, su naturaleza es llevarnos de gloria en gloria, su naturaleza es hacernos crecer, su naturaleza es apasionarnos por Él.
Y aun cuando la naturaleza del diablo es destruirnos, es atacarnos y es todos sus derivados, a veces el diablo ni siquiera observa la vida de un hijo de Dios perezoso. ¿Para qué? Solo se está destruyendo. No observa la vida de un hijo de Dios rebelde. ¿Para qué? Solo se está destruyendo. No mira la vida de un hijo de Dios irreverente. ¿Para qué? Solo se está destruyendo. Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo. De ti mismo. Es como cuando el apóstol Santiago le dijo a la iglesia, capítulo 1, le dijo así: la vida en Dios es como un espejo. Cada vez tú que ves el espejo, ahí está la Biblia. Hasta que la ves, te das cuenta cómo eres, si estás en armonía con ella o estás en desobediencia con ella. Dice, pero a muchos les pasa que debido a que dejan de ver ese espejo, pues ya no se acuerdan cómo son. Es como nosotros. ¿Te acuerdas cuando te empezaron a salir canas? Aquellos que ya tienen canas, ¿verdad? Yo tengo una que otra, hermano. Y a veces me veo en el espejo y me veo y ya estoy mirándome así. ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! Luego la meto y la escondo. No se crea. Pero hasta que... No, porque alguien me dijo que si me la arranco me salen más. No sé si me lo dijeron de mala fe o si es verdad. No sé. Pero hasta que no me veo en un espejo, no me doy cuenta de mis errores o de mis imperfecciones. Y Pablo le dijo a Timoteo: mírate hacia adentro. Mira lo que piensas. Mira cómo reaccionas. Mira lo que enseñas. Mira lo que la gente dice de ti, inclusive le dijo. Mira cómo te estás comportando. Y le dijo: sé diligente. Ay, Señor, ¿hasta cuándo me vas a abrir puertas? ¿Hasta cuándo me vas a prosperar? Y son oraciones muy escuchadas. Te voy a ser muy respetuoso y te lo digo en calidad de pastor. Tengo la impresión que a muchos de ustedes, incluyéndome a mí, en ciertos asuntos Dios ya nos contestó. Pero la negligencia ha evitado que esas puertas estén abiertas. Ha evitado que podamos entrar a ellas. La pereza, el temor, el ego. El Señor dice: ya la abrí, me oraste y te la abrí. Entra. No podemos. En el siglo XVI había una iglesia católica, esto es real, hermanos, esto que le voy a contar, en donde la puerta de la cocina, o sea, del comedor, tenía cierta medida de ancho, no era una puerta natural como las que conocemos, más o menos. Literalmente estaba así más o menos la puerta. Este era el tamaño de la puerta, así como me ve. Y se dice que la pusieron en esa medida porque si por alguna razón uno de los seminaristas comenzaba a comer de más y se atoraba, o una de dos, ya se está riendo algunos, uno de dos, si se atoraba, pues ya no podía salir y se tenía que regresar. Pero si lograba salir y al siguiente día pretendía entrar y no podía entrar porque se atoraba, ¿sabe hasta cuándo podía volver a entrar? Literalmente hasta que perdía peso. Entonces, era la medida en que los seminaristas debían de cuidar su cuerpo. A mí se me hizo tan graciosa esta anécdota, que es real, que yo creo que a veces así el Señor es con nosotros. Hasta que muestres diligencia vas a poder entrar por ahí. Hasta que muestres diligencia vas a poder entender que ya te abrí la puerta. Y a veces nuestras características indebidas nos tienen atorados a la puerta, hermanos. Señor, quiero la bendición. Válgame Dios. Esta es la parte privada. Este es el momento privado
en donde tú y yo venimos al Señor y le decimos, estas partes no me convienen a mi relación contigo. Y uno va mejorando, uno se va puliendo. Así que yo no quiero invitar